Hermanos, si de algo yo estoy seguro, o eso espero, todos los creyentes que estamos aquí sabemos que hemos sido llamados a vivir una vida nueva en el Señor. Todos los cristianos saben eso. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nosotros hemos sido llamados como cristianos a vivir una nueva vida en Cristo que refleje precisamente a Cristo. Amén. En la carta a los Efesios, esta carta tan preciosa que Dios escribió por medio del apóstol Pablo, se nos instruye como creyentes sobre cuán importante es que nosotros vivamos esta nueva vida en conformidad con esa identidad que tenemos ahora en el Señor. Sin embargo, aunque la fe en Cristo trae una transformación significativa en nuestras vidas, una vez que decidimos confiar en el Señor, le damos la espalda a un estilo de vida pasado que no agradaba al Señor, pero aún así luchamos con un viejo hombre que se aferra todavía a esas prácticas antiguas. Los cristianos en la ciudad de Éfeso también experimentaban lo mismo. Tenían este problema. Aún ellos estaban enfrentando desafíos para poder dejar atrás las prácticas de su vida pasada. Pablo, en esta carta, les recuerda en el capítulo 4, versículo 22 al 24, que estos cristianos ahora tenían que despojarse del viejo hombre y que tenían que renovarse en el espíritu de su mente, una mente nueva, revestidos de un nuevo hombre creado según Dios, en verdad, en justicia y en santidad. Y en santidad. Entonces el llamado que Dios hace a estos creyentes por medio de Pablo, y que es un llamado a nosotros también, es claro. Debemos, hermanos, permitir que nuestra nueva identidad en Cristo, o sea, lo que ahora nosotros somos en Cristo, guíe cada aspecto de nuestras vidas. Y al mismo tiempo eso nos ayude a dejar atrás lo viejo. Y ahora, como cristianos, somos llamados a vivir en conformidad con lo que somos en Cristo. A veces eso, nuestra naturaleza, aún con inclinaciones al pecado, por momentos podemos llegar a olvidar cuán importante es esto. Podemos sentir incluso la tentación de volvernos atrás. Yo creo que todos los creyentes alguna vez hemos pasado por eso. La pregunta que deberíamos hacernos es: ¿cómo podemos asegurarnos que nuestras vidas están reflejando verdaderamente nuestra nueva identidad en Cristo ahora? Yo digo que te hago, hermano, esa pregunta. Hoy haz ese ejercicio conmigo mental. Evalúa tu andar, evalúa tu vida y considera: ¿estoy viviendo yo a consecuencia de mi nueva identidad en Cristo? ¿Mi vida está reflejando lo que la palabra de Dios dice que yo verdaderamente soy ahora en Cristo? ¿Cómo puedo yo evaluar mi andar en el Señor? Para contestar esa pregunta o esas preguntas, hermanos, yo quiero invitarte a estudiar este pasaje juntos de Efesios capítulo 5, versículo del 15 al 17. En este sermón que yo he titulado Examinemos nuestro andar en Cristo. Leamos juntos, hermanos, el texto que se encuentra en Efesios capítulo 5, verso del 15 al 17. Allí la palabra inerrante, infalible, inspirada de nuestro Dios dice:
mirad. ¿Qué es eso? Es una exhortación, es una orden, es un mandamiento. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Qué poderosa palabra, qué exhortación tan clara. Pero vale la pena, hermanos, meditar en ella despacio, de cerca. En este pasaje, Dios nos llama a examinar cómo nosotros nos estamos conduciendo en nuestra nueva vida como cristianos. Y nos ofrece 3 maneras de asegurar que nuestro andar en Cristo está verdaderamente reflejando la identidad que tenemos en Él. ¿Cuáles serían esas 3 maneras que nos provee la palabra aquí para examinar nuestro andar en Cristo? En primer lugar, considerando si estamos andando en sabiduría, sabiamente. En segundo lugar, considerando si estamos andando aprovechando bien las oportunidades, el tiempo. Y en tercer lugar, considerando si andamos en la voluntad del Señor. Si andamos en sabiduría, si andamos redimiendo o aprovechando bien el tiempo y si andamos en la voluntad perfecta del Señor o en la voluntad del Señor. Veamos en primer lugar, considerando si andamos en sabiduría. ¿Qué significa andar sabiamente? ¿Por qué se le llama a los creyentes a andar sabiamente? ¿Hay un andar en necedad? Vamos a hablar de esto. Dice el verso 15: mirad pues con diligencia, con prontitud, con delicadeza, cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Hermanos, para poner un poco en contexto este texto, la carta a los Efesios fue dirigida a un grupo de cristianos que estaba en la ciudad de Éfeso, una ciudad de Asia Menor, una ciudad con un gran esplendor social y económico, pero una ciudad, hermanos, caracterizada por una gran idolatría, un paganismo intenso, y la población estaba, hermanos, acostumbrada a las prácticas inmorales. Recordemos que allí en la ciudad de Éfeso estaba aquel gran templo dedicado a la diosa Diana, un templo que tenía muchísimas sacerdotisas que, bajo el pretexto de ofrecer sacrificio a la diosa para que la fertilidad de las mujeres de Éfeso aumentara, pues esas mujeres venían y tenían, hermano, relaciones íntimas con los pobladores de Éfeso, allí en ese templo a la luz, o sea, de manera pública. Y estas mujeres eran consideradas como mujeres sagradas allí en Éfeso. Ellas caminaban por las calles de Éfeso con el rostro en alto, eran veneradas. Y eso se veía como una práctica normal. Esa inmoralidad era normal allí. Por poner un ejemplo, porque hermanos, debemos comprender que los cristianos a los cuales se les dirige esta palabra primariamente eran cristianos rescatados de ese ambiente, de un ambiente de paganismo, de un ambiente de idolatría, de un ambiente de inmoralidad sexual. ¿Cómo llegó el evangelio allí a la ciudad de Éfeso? Bueno, hermanos, posiblemente a través de una pareja muy dotada de parte del Señor que se llamaban Priscila y Aquila. Pablo, en su segundo viaje misionero, dejó a esta pareja allí y ellos predicaron el evangelio y Dios levantó la iglesia.
Más tarde, hermanos, el mismo Pablo pastoreó esa iglesia de Éfeso por 3 años. Pablo estuvo allí aproximadamente por 3 años y después Timoteo continuó el ministerio en Éfeso aproximadamente por 1 año o 1 año y medio. Ahora, conociendo de dónde venían estos creyentes y el ambiente hostil en que ellos practicaban la fe, Pablo les escribe esta carta. Y un dato interesante es que Pablo estaba preso en una cárcel de Roma cuando le escribió a los creyentes de Éfeso. Probablemente una carta que es contemporánea con la carta a los colosenses. En esa carta el apóstol, hermanos, les comunica a los creyentes acerca de Cristo, de su supremacía. Les habla del evangelio y cómo ellos debían ahora vivir una nueva vida en Cristo. En medio de ese contexto, de esa situación, la carta viene a infundirle aliento y fe a estos creyentes, hermanos, que están en un medio completamente hostil, peligroso. Entonces Pablo les explica que debido a lo que Cristo ha hecho por ellos, ellos debían vivir una vida que reflejara el carácter del Señor. Ahora ellos, como nuevas criaturas en Cristo, debían vivir en conformidad con todo lo que Cristo había hecho por ellos y lo que ellos ahora eran en el Señor. Pablo no solamente les recuerda a los creyentes cuán bendecidos ellos habían sido en Cristo, sino que también Pablo, por medio de esta carta, hermanos, les advierte sobre las tentaciones que Satanás podría traer a sus vidas allí en Éfeso. Por eso, en el último capítulo, Pablo les habla de la armadura del Señor. Pablo les habla de esa armadura completa, provista por Dios, y la necesidad que esos cristianos tenían de orar en todo tiempo, de fortalecerse en el Señor, de estar vigilantes. Es en ese contexto, hermanos, entonces que es en que llega nuestro versículo, esa exhortación. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Yo me pregunto, ¿será que acaso nosotros estamos en un contexto muy diferente al contexto de los cristianos en Éfeso? ¿Será que este texto bíblico no se hace hoy más vinculante que nunca para nosotros, los cristianos de la modernidad? Donde estamos sumergidos, hermanos, en un ambiente tan sensual, donde solo basta prender el televisor para ver, hermano, todo tipo de inmoralidad. Ya no hay censura. Solo basta montarse, hermanos amados, en un medio de transporte público y tú vas a escuchar ahí, hermano, violencia sexual a través de las canciones que hoy se promueven en la cultura postmoderna. El reggaetón y otros géneros, hermanos, están transmitiendo mensajes que son hostiles para los creyentes, que van directamente con el objetivo de destruir la familia, de destruir al hombre, y los creyentes estamos en ese medio. Entonces este texto, hermanos, es muy importante para nosotros hoy. Y la frase que nos llega en él, que dice, mirad con diligencia, hermano, esto quiere decir, no te tardes. Esto quiere decir urgencia, esto quiere decir responsabilidad, esto quiere decir precisión, es decir, una atención meticulosa en la manera que tú estás viviendo como cristiano en un medio tan perverso, tan hostil, tan agresivo. Hermanos, debemos considerar si nuestro andar en el Señor está siendo un andar en sabiduría. ¿Y qué significa andar en sabiduría? Andar en sabiduría, hermano, significa que nuestra vida debe estar alineada con la sabiduría de Dios y no con la necedad del mundo. Estás caminando en la sabiduría que viene de arriba, que viene de Dios y que recibimos por medio de su palabra, o tu vida está siendo guiada por este sistema filosófico, mundanal, terrenal y diabólico que hoy gobierna en la tierra. Es increíble, hermano. Hay creyentes, hermanos, ahorita
creyentes que le dedican más tiempo a la política que a la Biblia. Por decir algo. Por decir algo. Y que sus corazones se están llenando de enojo, de ira, por situaciones, hermanos, de este mundo. Por situaciones terrenales. Hay que tener cuidado, hermanos, porque esto es peligroso. Esto es peligroso. La verdadera sabiduría, hermanos, es aquella sabiduría que nos lleva a evitar el mal. Cubano, caramba, endereza la jerez. Esa sabiduría de Dios que nos lleva a evitar lo malo y a actuar con discernimiento. Sin embargo, la falta de sabiduría en un creyente resulta, hermano, en daño y en sufrimiento. Algunos cristianos persisten, hermanos, en algunas prácticas de la vida pasada, pero eso no es andar en sabiduría. Eso es andar neciamente. Debemos, con la ayuda del Señor, darle muerte a ese viejo hombre y a esas viejas pasiones y vivir para la gloria del Señor. Cristo, hermanos, nos ha librado de la esclavitud del pecado y nos ha dado el poder para que en su espíritu nosotros podamos andar en novedad de vida. Sí se puede. Si es creyente, es que todos somos pecadores. Es que al fin y al cabo sí es cierto que somos pecadores, pero no perseveramos en el pecado. Se nos han dado los medios de gracia para vivir vidas cristianas victoriosas, hermano. Por eso nosotros debemos ser responsables y escuchar el llamado que Dios nos hace por medio de esta palabra. Mira cómo andas. ¿Estás andando en sabiduría? ¿Estás andando en el consejo de Dios? Recuerda, ¿estás andando en el temor de Dios? ¿Qué es la sabiduría? El principio de la sabiduría, dice la palabra del Señor, es el temor de Jehová. Hoy estamos viendo una generación de creyentes que no le teme a Dios, hermano. Que creen que Dios es un viejito ahí arriba que solo está para complacer las peticiones y los deseos egocéntricos de los que le claman. Y olvidamos que nuestro Dios, hermano, es fuego consumidor. Olvidamos que nuestro Dios es un Dios que dice: sé santo porque yo soy santo. Es un Dios que dice: sin santidad nadie verá al Señor. De manera práctica, mis queridos y amados hermanos, debemos hacer una pausa en esta vida tan ajetreada, en esta vida tan acelerada, en esta vida tan llena, hermanos, de ideas que nos arrastran al materialismo y al consumismo. Debemos parar y no dejarnos llevar por ese flujo, por esa fuerza del mundo que arrastra hacia abajo a todo el que se deja arrastrar. Debemos hacer una pausa y examinar cómo nosotros estamos viviendo nuestra nueva vida en Cristo, sabiamente o como necios, considerando la voluntad del Señor revelada por su palabra, o haciéndole caso omiso a lo que Dios manda por medio de su palabra. Y es que, mis amados hermanos, solo andamos sabiamente si nuestro andar está dirigido por la palabra del Señor. Sí se puede, y a lo largo de la historia hay hombres, hermanos, no hombres del pasado o de allá, de los tiempos solamente de la iglesia primitiva, no, de la iglesia contemporánea. Tenemos hombres, hermanos, que Dios nos muestra a través del testimonio de hombres que en la gracia del Señor, el Señor los ha sostenido y han podido dejar atrás una vida de pecado para vivir exclusivamente para la gloria del Señor. Eso es andar sabiamente. Es decirle no a la vida pasada y empezar a caminar para dar gloria y honra a aquel que nos compró con el precio de la sangre de su unigénito Hijo. Tenemos el caso de John Newton. Y yo no sé si ustedes saben quién es John Newton. ¿Saben? John Newton, hermano, este hombre fue el autor de uno de los signos más conocidos de la fe cristiana. ¿Cómo es en inglés? Ya no me acuerdo. Amazing Grace. No sé si se pronuncia así, no sé los bilingües acá. Pero es gracia sublime. ¿Se acuerdan de ese himno? Sublime gracia del Señor. Se lo saben, ¿verdad? Tal vez lo podemos cantar al final. Hermano, este hombre tenía una vida antes de Cristo, una vida de rebelión.
Y ese hombre experimentó una transformación profunda, un cambio total que este hombre, hermanos amados, después de ser un hombre rebelde, un hombre dado a los vicios, un hombre que se dedicaba a la trata de esclavos, llegó a clamar durante una tormenta en 1748 y desde ese día su vida de maldad quedó en el pasado y se convirtió en un ministro cristiano dedicándose a predicar el evangelio y a luchar contra la esclavitud hasta el último momento de su vida. La vida de este hombre, hermano, ilustra cómo al encontrar a Cristo podemos dejar atrás nuestro camino pasado y vivir una vida nueva que refleje nuestras nuevas acciones en la fe. ¿Qué tú has hecho ahora que estás en el camino del Señor que te identifique como un hijo de Dios, como un creyente? La gente que te conoció en el pasado puede decir, verdaderamente Dios existe. Porque si cambió a este, wow, cambia a cualquiera. Pero debe haber ese cambio, debe haber esa transformación. Los cristianos debemos, hermanos, en ese llamado de Dios, abandonar nuestra vida pasada y enfocarnos en vivir una vida, hermano, que sea para la gloria de Dios. Dios nos ha dado el poder por medio de su Espíritu. Dios nos ha dado los instrumentos, los medios. Así que, hermano, considera hoy, en esta mañana, a la luz de esta exhortación, cómo tú estás viviendo. ¿Estás viviendo en consonancia con lo que tú eres en Cristo? Y tú quieres saber quién tú eres en Cristo, lo que Cristo ha hecho por ti. Lee toda la carta, los primeros capítulos. Ahora tú eres un hijo de Dios. Ahora tú eres un hijo de luz. Tú eres ahora nación santa, pues escogido de Dios. Tú has sido injertado en la familia de Dios. Ahora tú le perteneces a Cristo. Ahora tú vales el precio de la preciosa sangre de Jesús que fue derramada en una cruz para que tu culpa fuera cancelada por los méritos de Cristo y la gracia redentora del Señor. Ahora tú eres un hijo de Dios. Y debes andar como un hijo de Dios. Ahora tú debes ser un reflejo de Cristo. Amén, iglesia. Estamos viviendo vidas que reflejan a Cristo. Nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros hermanos en la iglesia, cuando nos ven a nosotros, ¿ven a Cristo? Pregúntate. No es que vivamos una vida perfecta, pero buscamos vivir una vida que se alinee con la palabra del Señor. ¿Qué dicen tus hermanos en la iglesia? Oh, verdadero creyente. Un hombre de Dios. Una mujer de Dios. ¿Qué dicen tus vecinos? Un hombre amable, servicial, gozoso. Nunca lo vemos discutir, pelearse con los demás. En su casa, en su familia, brilla Cristo, hermano. Cuando la gente mira a tu familia, ve allí a Cristo. Tus hijos en sujeción, tus hijos amando a Dios, amando su palabra. O están viendo un hombre totalmente disociado de Cristo. Un hombre apartado para la avaricia o para la inmoralidad. Oh, ¿cuánto daño le hacemos a la obra de Dios cuando nos apartamos de esta exhortación? ¿Cuánto daño le hacemos a la obra del Señor cuando en lugar de vivir como sabios escogemos vivir como necios? Volvemos a vivir en las viejas prácticas que antes nos ataban al pecado. Cuando hacemos eso, deja de brillar Cristo en nosotros. Hermanos amados, debemos examinar cómo estamos andando en el Señor. Y buscar por medio de la palabra andar en sabiduría. Ahora, en segundo lugar, Dios nos exhorta aquí no solo a que andemos sabiamente,
sino que también nuestro andar sea un andar en el cual aprovechemos bien el tiempo precioso que Dios nos deja estar en esta tierra. Los días en esta tierra son pocos, son cortos, hermano. Yo tengo 53 años y no me di cuenta cuándo pasaron. De verdad, hermano. 23 de ellos, sí, por ahí, aquí en Honduras. Ya casi soy más hondureño que cubano. Hermanos, en este texto el apóstol Pablo nos dice que debemos redimir el tiempo. O sea, aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seamos insensatos en esto, sino entendidos en cuál es la voluntad del Señor. La palabra griega aquí que se utiliza, hermano, permítanme tomarme la libertad de mencionarles esta palabra porque es una palabra importante en griego, en el griego bíblico, exagorazo. ¿Saben? Ese exagorazo es la misma palabra que se utiliza cuando se refiere a lo que Cristo hizo con nosotros. Él nos redimió, nos compró, pagó por nuestra libertad. Entonces ahora nosotros somos llamados, hermanos, a redimir el tiempo. O sea, eso significa comprar, pagar un rescate. Figurativamente significa rescatar de pérdida o liberar. Nosotros nos estábamos perdiendo, íbamos al infierno. Cristo nos redimió, nos compró, nos hizo libre porque pagó un precio por nosotros. Ahora nosotros debemos liberar el tiempo. Los creyentes en Éfeso habían dedicado muchísimo tiempo de sus vidas a la idolatría, a la inmoralidad. Ahora ellos, hermanos, no podían seguir desperdiciando el tiempo en aquello por lo cual Cristo ya había padecido de una vez y para siempre y había muerto y resucitado. Debían redimir el tiempo porque los días, dice el texto bíblico, la razón por la cual es necesario, es urgente, es preciso que nosotros aprovechemos bien el tiempo, dice el texto bíblico nuestro que estudiamos hoy, porque los días son malos, dice la palabra. En ese contexto, hermano, los creyentes debían con diligencia aprovechar el tiempo en lo que verdaderamente valía la pena, viviendo para darle gloria y honra a Dios. Por eso Pablo los exhorta a que no anden como necios, sino como sabios. Hermanos, la peor necedad sería abandonar el camino de la fe e intentar vivir una vida abrazando el pecado, dedicándole a Satanás el precioso tiempo que Dios nos da en esta tierra. Ahora estos creyentes eran hijos de luz. Ahora están siendo llamados a caminar como hijos de la luz. Ahora ellos conocían el bien y podían diferenciarlo del mal y podían alejarse con la ayuda de Dios de las prácticas que ofendían a Dios y los apartaban de su presencia. Pero ahora ellos están siendo llamados a ser buenos administradores del tiempo. Ahora ya basta de darle tiempo al diablo. Ya las cosas viejas pasaron. Todo ese tiempo en la cantina, todo ese tiempo en la infidelidad, todo ese tiempo en el pecado, ya basta ya. Bastante ya le dimos al diablo en nuestra vida sin Dios. Ya no más. Ahora cada minuto, cada segundo que nos da, que nos deja vivir el Señor es pura gracia. Es gracia sobre gracia, hermano. Y nosotros no estamos siendo suficientemente responsables en cómo administramos nuestro tiempo. ¿Cómo tú estás administrando tu tiempo en la iglesia, en el trabajo, en el hogar, en tu vida personal? Hay un ejemplo de un hombre, hermanos, amado de Dios, que fue un pastor y teólogo misionero del siglo XVIII, que su vida es un ejemplo para todos nosotros. No sé si alguno de ustedes ha oído hablar de Jonathan Edwards. Hermanos, fue conocido porque era un hombre que tenía un compromiso ferviente con la fe cristiana.
Y su vida fue un impacto profundo en la Gran Bretaña de aquellos tiempos y trajo un avivamiento religioso que fue un despertar para los creyentes de aquella época. La vida de este hombre tenía una característica peculiar. Jonathan Edwards era un hombre que había decidido aprovechar bien su tiempo. Hermanos, este hombre, cuando apenas tenía 19 años, este hombre escribió una serie de resoluciones de lo que él iba a hacer con su vida. Y una de ellas decía: resuelvo nunca perder ni un solo momento de mi tiempo, sino mejorar cada uno de ellos de la manera que más provechosa sea. En nuestra mente está eso. Nosotros planificamos cada semana, cada día. Digo, bueno, voy a poner en orden mis prioridades. O nosotros vivimos en la vida como una hoja que la lleva el viento. Hoy amanecí, a ver para dónde sopla la vida hoy. A ver qué me sorprende hoy. A ver qué voy a hacer hoy. A mí me sorprende, hermano. A veces yo me acuerdo en la época mía de jovencito que muchas veces mi mamá me veía aburrido porque ya ni el televisor, en Cuba que habían 2 canales de televisión nada más y daban 6 horas de transmisión y era pura política lo que daban nada más. Imagínense, hermano, yo ahí sentado en la sala y mi mamá venía y decía: oye muchacho, ponte a hacer algo útil. ¿Por qué no estás haciendo? Y yo le decía: es que no tengo nada que hacer. Yo no concibo un cristiano que un día esté panza arriba en una hamaca diciendo: no tengo nada que hacer. ¿Sabe cuántas horas dedicaba Jonathan Edwards al ministerio? Diariamente, 13 horas. Y todavía le daba tiempo, todavía le alcanzaba tiempo para estar con su familia. Importante, ¿verdad? Cuando viajaba a caballo, porque en aquellos tiempos era caballo, ¿no? Viajaba a caballo para ministrar en algún lugar. Él iba con sus notitas ahí escribiendo. Qué lindo esos creyentes que están haciendo una fila en el banco y en lugar de ponerse a ver TikTok. Mire, hermano, cómo los cristianos hoy pierden el tiempo. TikTok, Facebook, Reel. Y como que es que nunca se acaba. Y después quiere ver el que viene atrás y el que viene atrás, el que viene atrás. Y cuando viene son 3 horas que estás ahí. La Biblia dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hermanos, hay cosas que no son pecado en sí mismas, pero que te pueden estar robando tu tiempo de comunión con Dios. Y tu vida espiritual empieza a debilitarse y después se abren las puertas para que caigas en pecado. El pecado sorprende a un creyente, hermanos amados, no porque ese creyente, hermano, es porque ya lleva tiempo debilitándose. Sus defensas se han bajado y se hace vulnerable al pecado. Y dice el Señor en su palabra: velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Cuándo es que entramos en tentación? Cuando no velamos, cuando no oramos, cuando no redimimos el tiempo, cuando no le damos el provecho necesario al tiempo que Dios nos regala, hermano. Hermanos, hace días Dios ha venido tratando conmigo sobre este asunto. Dios ha venido tratando, y por eso les preparé este sermón, porque a mí me gusta que los sermones primero me topen a mí para yo después de hacerlo a la iglesia. Y Dios ha venido tratando conmigo cómo tú estás organizando y administrando tu tiempo. Mi esposa me ha hablado de eso. Mis amigos los más cercanos me han hablado de esto. Los colegas del ministerio han resaltado recientemente cuán crucial es que un hombre de Dios administre bien su tiempo, redima el tiempo para que viva una vida que honre y glorifique a Dios. Una mañana, después de orar al Señor, le dije: yo no quiero perder más tiempo. Yo quiero aprovechar bien lo que tú me das de vida para servirte. Y el Señor me trajo a este texto bíblico y me dijo: ¿estás andando como un sabio o como un necio? ¿Estás redimiendo el tiempo? Hermano, redimir el tiempo es planificar y aprovechar cada oportunidad para honrar a Dios en ella.
¿Cómo tú estás redimiendo el tiempo en tu trabajo? ¿Te pones ahí horas y horas a conversar con personas incrédulas, hablando de fútbol? No hay nada de malo en hablar fútbol, pero si yo estoy hablando con un incrédulo, el hablar de fútbol me va a llevar a mí a hablar de Cristo. Es que no estamos en ese pensar. Y nuestras mentes deben estar alineadas con Dios, con los deseos de Dios. ¿Qué tú haces cuando te reúnes con personas que no son creyentes? Que de hecho, de paso, no es bueno que un cristiano esté en yugo desigual con no creyentes, pero a veces hay situaciones del trabajo, de la escuela, en que nosotros nos reunimos con otras personas que no son cristianas, en el colegio, con nuestras amistades allí. ¿Te diluyes en sus conversaciones? ¿Te diluyes en los temas que ellos traen? Y terminas tú hablando de cosas materiales, de cosas vanas, que si la pintura, del último corte de cabello, el último grito de la moda, que si la última película. Está bien. Tú puedes dejar que eso sea el inicio de una conversación, pero tú eres un hijo de Dios. Tú estás llamado a ser luz. Tú estás llamado a iluminar en este mundo de oscuridad. Tú tienes que usar la sabiduría que Dios te da por medio de la palabra y abrir tu boca y en cada momento predicar el evangelio de Jesucristo. Así redimes el tiempo. Esas personas pueden estar viviendo el último momento de sus vidas. Tú no sabes si en la noche van a asaltarlos o van a perecer en un accidente. ¿Qué amor es ese por tus amigos, por tus familiares no cristianos? Allá te vas a la playa con un grupo de amigos o familiares que no conocen al Señor y tú tienes pena de que se agüe la fiesta, de que se enojen contra ti, pero tú los amas. Ellos están caminando hacia el infierno y tú no les vas a hablar de Cristo porque tú no quieres buscarte problemas. Y los problemas que Cristo se buscó por causa de nosotros, ¿dónde quedan? Imagínense que Jesús no hubiera venido a la tierra por no buscarse problemas. No, Él enfrentó, hermano, la oposición, el rechazo, contradicción de pecadores contra Él, crucifixión, muerte de cruz, y lo hizo por amor de nosotros. Ahora Él nos redimió a nosotros redimimos ahora el tiempo. Cada día que Dios nos da es una oportunidad, hermano. Ya basta de estar virtiendo tiempo en disoluciones, entretenimientos vanos, en pelearnos unos con otros, en el chisme. Todo eso es darle tiempo valioso al enemigo. Démosle a Dios, hermano, lo mejor de nuestras vidas, porque el tiempo se agota y porque nosotros somos frágiles, porque la vida, hermanos, es como la neblina, la vida es como la flor del campo, la vida es como un soplo. Somos frágiles y hoy estamos aquí, mañana no, y ya no habrá más oportunidad. En breve el Señor viene por su pueblo. Ya no vamos a tener oportunidad de predicar el evangelio, de llevar a otros, a nuestra familia, a nuestros amigos, a los pies de Cristo. El día del fin se acerca, hermano. Ya no va a haber más chance. Por lo tanto, debemos redimir el tiempo. Y nosotros, como Jonás, tenemos que salir a predicar y decir: el día de Jehová se ha acercado. Ven a Jesús, porque Jesús perdona a los pecadores arrepentidos. Ese es el mensaje que debemos predicar hoy, hermano, para redimir bien el tiempo, dejando de poner nuestra mirada en cosas terrenales que no aprovechan. Lo que hay que hacer es buscar un balance sabio. Yo voy a tomar un tiempo incluso para disfrutar y relajarme, pero en ese tiempo mi meta, mi prioridad es el reino de Dios y su justicia. Y después todo lo demás. Allí en el campo de fútbol, ahí hay una persona que le puedes compartir el evangelio. Ahí en la playa, ahí donde estás pescando con tus amigos en el mar. Yo no concibo, hermano, un cristiano que esté en un bote con 5 personas en conversa y que no les esté predicando el evangelio. ¿Qué caramba estás haciendo? No, pescando aquí, sacando calales.
Dios te ha hecho pescador de hombres, hermano. Dios te ha hecho pescador de hombres. Levántate, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo, como dicen los textos anteriores. Recuerde que estamos viendo estas maneras en que podemos examinar nuestra andar para ver si estamos andando en la novedad de Cristo, en nuestra identidad como creyente. Y vimos, hermanos, que en primer lugar nosotros debíamos ¿qué? Andar sabiamente, no como necios. En segundo lugar, debíamos examinar si nosotros estábamos andando redimiendo el tiempo, aprovechando bien el tiempo. Pero en último lugar, nosotros debemos considerar si estamos viviendo en la perfecta voluntad del Señor. Versículo 17, por tanto no seáis insensatos. El que no considera la voluntad de Dios para su vida, ¿cómo es? ¿Cómo lo llama la Biblia? Insensato. Aquí no hay ninguno, ¿verdad? Somos sensatos, somos personas sabias. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado la sabiduría por medio de su palabra y del Espíritu que nos ha capacitado para tener esa sabiduría. Sabiduría que no tiene el mundo, sabiduría que el mundo no posee y no le permite, hermanos, ver el mal y apartarse. Tú tienes esa sabiduría, Dios te la ha dado. Dice, si no entendidos cuál sea la voluntad del Señor. Hermano, esa sabiduría es la sabiduría que viene de Dios y la recibimos por medio de su palabra con la asistencia del Espíritu Santo de Dios. Mire, basta con que tome esa palabrita que le dije al principio del sermón, esa palabra, por tanto, esa conexión nos conecta con lo que venía diciendo el apóstol en los versículos anteriores. ¿Y qué es lo que decía ahí la palabra del Señor? ¿Cómo es el andar de un creyente? El andar de un creyente es un andar en luz. Mira, hermanito, yo quiero que tú leas conmigo esta porción de la Escritura para que tú veas que solamente, hermano, cuántas directrices, cuántas exhortaciones, cuántos mandatos Dios nos da aquí para que nuestra vida sea una vida acorde con lo que somos en el Señor. Versículo 1 del capítulo 5. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿A qué te llama el Señor? A ser una imitadora de Dios. Como un hijo amado, tú eres el centro del amor redentor y sacrificial de Dios en Cristo Jesús. Dice el verso 2, y andad como en amor. Entonces, si yo quiero saber si estoy caminando en la voluntad del Señor, ¿a dónde tengo que ir? A la palabra. ¿Y qué tú haces con la Biblia cerrada? Hermano, dedícate esta semana, vaya, por ejemplo, a leer el capítulo 5 de Efesios completo. Y a buscar en Dios fortaleza para que puedas cumplir, vivir conforme a lo que Dios te manda aquí. Dice, anda con amor, como Cristo nos amó. ¡Wow! Iglesia, el Señor te dice aquí que los creyentes deben andar amándose los unos a los otros, pero no con un amor cualquiera, un amor como el de Cristo. ¿Qué es eso? Un amor incondicional, un amor sacrificial. Pero yo no voy obviamente a estudiar todo el pasaje, solo lo voy a leer. Andad de amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahora escuche lo que dice. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trujanerías, ni como no conviene, sino antes bien acciones de gracia, un llamado a ser agradecido, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Wow, hermano. ¿Por qué nos metemos en problemas? Porque ignoramos las Escrituras. Y el Señor nos está advirtiendo, por esto, por andar en fornicación, por andar en inmundicia, por andar en idolatría, en codicias, en cosas necias, en palabrerías, en chismes, en odios, en contiendas. Por eso la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué dice el verso 7? No seáis partícipes con ellos. Porque en otro tiempo, en el pasado, eran tinieblas vosotros,
Mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis, never de never, prohibido, es una prohibición radical, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. No solamente que tú veas ahí que se está armando la grande, sino que con la palabra de Dios reprendas las acciones que son contrarias a Dios y a su justicia. No puedes ser un cobarde como cristiano. Es que no me quiero buscar problemas. Es que yo estoy bien con todo el mundo, con Dios y con el diablo. No, eso no es así. Los cristianos, hermanos, blandimos una espada. Somos soldados del ejército de Cristo. Es cierto, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, es una lucha espiritual. Y esa lucha espiritual incluye contender fervientemente por la fe que se nos ha sido dada. A veces, hermanos, blasfeman el nombre de Cristo delante de nosotros y nosotros, que no me quiero buscar problemas. Búscate problemas, hermano, porque nadie que sufra por la causa de Cristo carecerá de recompensa. Nunca Jesús va a abandonar a alguien que pelea la buena batalla de la fe. Alguien que, hermano, levanta y planta bandera en su nombre y defiende al reino de Dios. No es que Dios necesite que lo defiendan, es que nosotros demostramos que somos parte de ese reino, manifestando el verdadero carácter de un creyente, de un hijo de Dios, que, hermano, nunca, jamás va a ser condescendiente con el pecado. Sí, ella anda en pecado, pero es mi amiga. Y allá la muchachita está tomando decisiones que afectan su vida, que afectan la iglesia. Y es que ella me lo dijo en una cuestión confidente. Imagínate, tú eres un siervo de Dios, una sierva del Señor. Dios te ha dado las armas, te ha dado la sabiduría y te ha dado la palabra para que con amor tú guíes a un andar cristiano también a aquellos que comparten tu misma fe. Es más fácil hablar a las espaldas. Es más fácil ponerse a decir, ¿viste lo que hizo la hermana, lo que hizo el hermano? No es eso lo que dice el Señor. Y por último, hermano, dice el verso 13, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Hermano, al final todo va a salir a la luz. Es una necedad querer vivir una doble vida, querer vivir de apariencias o hacer las cosas que creemos que nadie se da cuenta que estamos haciendo. Es una necedad, porque todas las cosas van a ser puestas a la luz. Por eso dice la palabra de Dios: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Eso es una cita de Isaías 60, lo que hace Pablo aquí. Y probablemente son las estrofas de un himno que cantaban para que los pecadores se arrepintieran y vinieran al Señor. Ya no más. Si tú, amigo, estás aquí esta noche y aún no estás en Cristo, tu vida se la estás ofrendando al diablo. Hoy es el día para terminar de eso. Si tú eres un cristiano que todavía vive una vida con pecado oculto, que todavía estás, ya no más. No le des más al diablo. Si tú eres un cristiano que está desperdiciando el tiempo, que viene a la iglesia solamente a escuchar sermones, que no se involucra en la obra del Señor, esa no es la voluntad de Dios para tu vida. Dios te manda hoy a que examines cómo estás andando. ¿Estás andando como un sabio? ¿Estás andando en la sabiduría de Dios, guiado por su palabra? ¿Estás aprovechando bien el tiempo? ¿Estás haciendo el uso correcto de los días, las horas, los años que Dios te permite vivir sobre esta tierra? ¿O estás aprovechando cada oportunidad para darle gloria y honra de Dios, a Dios, sobre todo compartiendo el evangelio de poder? Y en último lugar, mi hermano, ¿estás caminando en la voluntad de Dios expresada en su palabra?
sé un sabio. Porque Jesús dijo que el hombre sabio es el que oye su palabra y la obedece. Es el hombre que construye la casa sobre la roca. El necio oye la palabra y la desprecia. Cuando vienen los problemas y las tempestades, la ruina es grande. Dios no nos quiere ver en ruinas. Dios quiere ver la vida de cada creyente de esta iglesia fortaleciéndose y creciendo en el Señor. Cada día maduros, cada día más fructíferos, cada día más servidores y cada día reflejando más la imagen de aquel que dio su sangre para que hoy nosotros fuéramos nuevas criaturas en Él. Ahora, hermano, ¿está tu vida reflejando esa nueva identidad que tienes en Cristo? Ahora estás viviendo como un hijo de luz. Ya sabes, detente, examina tu andar y mira si estás caminando a la luz de estos 3 parámetros. Si lo estás haciendo, dale gracias a Dios y sigue perseverando en el Señor. Haces bien, vas bien. La gracia del Señor te acompañe. Si no lo estás haciendo, hoy dile: Señor, he pecado contra ti. Y ayúdame, Señor, porque quiero ahora andar en luz, reflejando mi verdadera identidad en Cristo. Y si aún estás lejos del Señor, hoy ven a Cristo. Porque es imposible que tú puedas vivir así si no vienes a Él en fe y arrepentimiento y recibes el poder de su Espíritu para que puedas honrarle. Así que, hermanos amados, espero que después de esta corta palabra, ¿se han quedado todos así? Espero, hermano, que cuando salgamos por esa puerta vayamos meditando. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Estoy viviendo como un religioso nada más ahí en la iglesia? ¿O verdaderamente estoy viviendo una vida que glorifica a Dios en su presencia y delante de todos los demás? Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar para que Dios nos guíe, para que sea Dios quien nos dé sabiduría, hermano, y fuerza y fortaleza, y podamos vivir esa vida que Dios anhela, demanda de nosotros.